El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Buen día a los amables radioescuchas del programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este día contamos con la grata presencia de nuestra querida amiga invitada, la doctora Josefina Cuevas Rodríguez, quien va a estar con nosotros compartiéndonos el tema de la importancia de la reducción del riesgo hidrometeorológico para el emplazamiento del proyecto arquitectónico. La doctora Josefina Cuevas Rodríguez, nacida en Jalapa, Veracruz, México, es doctora en Ingeniería por la Universidad Martí, doctora y maestra en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, habiendo obtenido todos los grados con mención honorífica, postdoctorada por la Universidad de California, Estados Unidos, arquitecta y abogada por la Universidad Veracruzana, habiendo obtenido los títulos por exención de examen profesional por alto promedio de calificaciones, profesora de tiempo completo adscrita a la Universidad Veracruzana desde hace 27 años, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de México y coordinadora desde el año 2005 del grupo de investigación denominado Filosofía y Educación en Arquitectura y Construcción, registrado en la Secretaría de Educación Pública de México. Ha publicado sus investigaciones en revistas y libros de reconocido prestigio. Pues damos la cordial bienvenida a la doctora Josefina Cuevas y le decimos que muchísimas gracias por acompañarnos este día. Doctora. No, yo les agradezco a ustedes. Primero que nada, les doy la bienvenida a los radioescuchas que gentilmente están con nosotros y por supuesto a usted, doctora Olga Edith Ruiz, por la invitación. Siempre es muy grato que estos temas resulten de interés. Muchísimas gracias, doctora. Y ya iniciando en el tema sobre la importancia de la reducción del riesgo hidrometeorológico para el emplazamiento del proyecto arquitectónico, nos gustaría saber qué es el proyecto arquitectónico, Juan. Bueno, es un término muy familiar en arquitectura, pero entiendo que no así en otros ámbitos. Define la etapa previa a la construcción de una edificación, corresponde a la planeación y está integrado por el conjunto de representaciones gráficas y textos que le van a permitir al edificador construir los edificios y modificar el medio natural que el arquitecto ha concebido luego de que analizó las necesidades humanas, terreno y el lugar en donde se van a ubicar los espacios a ser habitados. Muchísimas gracias, doctora. Y algo más con respecto a esto, el riesgo hidrometeorológico, ¿qué significa? Bueno, primero voy a definir el fenómeno hidrometeorológico. También se llaman fenómenos naturales. Son aquellos agentes perturbadores porque van a afectar de alguna manera con su presencia y son generados por diversos fenómenos atmosféricos. Entonces tenemos ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, tormentas de nieve, granizo, etcétera. Se manifiestan en la naturaleza y bueno, en el transcurso del tiempo también y sobre todo sin intervención nuestra. Es entonces que el riesgo hidrometeorológico es la posibilidad de que estos agentes perturbadores se manifiesten con mucha intensidad o magnitud. Y si ellos lo hacen en un ambiente donde no hay personas ni edificaciones, no pasa nada y se dice que no hay riesgo. Pero si esto sucede en donde está el entorno construido, entonces allí es donde se genera el riesgo. Entre mayor intensidad o magnitud se genera
a una posible amenaza de la presencia de estos fenómenos hidrometeorológicos. Y entonces este riesgo crece en la medida que la amenaza es mayor. Y es inversamente proporcional el riesgo a la vulnerabilidad de las construcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si una construcción fue planeada para resistir, por ejemplo, nieve, para resistir lluvias intensas, para canalizar el agua sobre la superficie del terreno, entonces se dice que es menos vulnerable y que entonces hay menos riesgo. Me parece tan interesante saber cómo se va produciendo lo que se le llama ese riesgo hidrometeorológico, pero también nos gustaría que usted nos pudiera compartir con la amable radioescucha qué significa emplazar el proyecto arquitectónico o a qué se refiere en este caso. Claro, es un término que inclusive muchos arquitectos no usan. Ellos dicen, voy a ubicar mi proyecto, voy a ubicar los edificios que pretendo que se materialicen, ¿verdad? Que habite el hombre. El término adecuado es emplazar. El arquitecto elige el sitio en el cual va a colocar los espacios a ser habitados. Es la posición que guardan los edificios y espacios creados por el hombre en el medio natural. Interesante, doctora, pero también a menudo se escucha que han sucedido desastres por las lluvias y estos fenómenos naturales que vivimos hoy en día, pero que son cíclicos. Hay inundaciones. ¿Qué relación tiene el desastre con el riesgo hidrometeorológico? Bueno, de hecho, el concepto de desastre fue el que primero se usó. El término riesgo es relativamente reciente, tiene unas décadas que se viene usando. Es así que el desastre es la consecuencia de que un fenómeno hidrometeorológico haya impactado de tal manera que haya sucedido una afectación en lo material, en lo que el hombre ha construido, pero sobre todo en vidas, porque finalmente creo que lo material se puede reconstruir, pero la vida humana no. Entonces, el desastre es la consecuencia de que el riesgo por estas amenazas de fenómenos hidrometeorológicos intensos no se haya atendido. Y es un desastre porque va a causar, genera peligro y puede hasta destruir y hasta quitar vidas. Y doctora, cuando usted habla de esto, a mí viene a mi mente la palabra conmoción, ¿verdad? Porque he visto parte de los desastres que han pasado, por ejemplo, en México con estos huracanes y algunos otros, digamos, lluvias e inundaciones abundantes. Usted me habla del proyecto arquitectónico, pero ¿qué es lo que, digamos, también se tiene en función de seguridad? ¿Se cuenta con esa seguridad o lo prevén o lo plantean dentro de este proyecto arquitectónico, este tema de los desastres? Bueno, realmente estamos hablando de una preocupación por la posible afectación que tenga el hábitat a consecuencia de estas amenazas desde hace unas décadas. De hecho, el término desastre como tal aparece en los libros a principios del siglo XX apenas, cuando se narran cómo algunos barcos habían sido afectados, cuando habían desaparecido. Y entonces en la bibliografía es algo relativamente nuevo. Y ya como tema de estudio, pues sí, tiene unas décadas, con esta preocupación que tenemos por disminuir el impacto que el ser humano ha causado en el planeta, para garantizar que las generaciones que vengan tengan un entorno natural rico y diverso, es que tenemos todas unas líneas de investigación sobre diferentes temas en relación con el riesgo. Pero no es un tema que haya llegado, por ejemplo, a la malla curricular de las carreras de arquitectura, por lo menos. No lo tenemos, no se considera explícitamente, no hay un contenido, ¿qué les digo? No hay ni una materia al respecto, menos un contenido temático que diga, bueno, hay que enseñar a que comprendan los alumnos los fenómenos hidrometeorológicos, el riesgo, y se sobreentiende que cuando enseñamos al estudiante a analizar el terreno y el sitio, consideren facilitar este tema, pero no es así, porque ni siquiera los profesores lo manejan y lo dominan. Es sorpresivo que en una disciplina como la arquitectura, que está centrada en la configuración y creación de espacios habitables, no se haya desarrollado un campo del conocimiento vinculado al proyecto arquitectónico para el análisis y la reducción del riesgo ante estos eventos naturales. Y eso me parece bastante importante, doctora, que usted que menciona eso que debería de existir, no sé si un curso o varios cursos dentro de la malla curricular
cómo prevenir o cómo alertar también, ¿verdad? En las construcciones, cómo deben de ser, de qué material o cuál sería el mejor o el más idóneo que sería el que favoreciera en el momento en que, pues, como se tienen antecedentes del lugar de la construcción. Sí, sí es así. Es decir, bueno, hay una serie de investigaciones. Se ha llamado arquitectura bioclimática primero, después se llamaron ecotecnias y hoy se llama arquitectura sustentable. Pero no está vinculada propiamente con el riesgo. Simplemente es tratar de que el impacto de la edificación sea menor, pero no en relación a la amenaza que puede tener un ciclón tropical, que los tenemos cíclicamente en las costas. Ustedes en la costa del Caribe y nosotros, ¿no? Entonces, no hay esa integración disciplinar y realmente somos pocos los preocupados por este tema. Sí, porque sí creo yo que sí es importante en la formación de arquitectos y de otros profesionales que sean afines a todo lo que estamos viendo en esta esfera, incluir dentro del contenido, pues estos cursos. Pero doctora, también nos interesaría que, por ejemplo, en el tema que le hablo de lo de los profesores, consideran que el riesgo hidrometeorológico en la enseñanza del proyecto arquitectónico se considera o no, tal vez es como una parte para fundamentar más lo que usted nos acaba de comunicar. Bueno, la mayoría de profesores no lo hacen. Algunos lo hacemos, facilitamos este tema, enseñamos a emplazar de forma muy analítica y crítica los edificios que se pretenden materializar, pero realmente somos muy pocos. A mí me preocupa que ante esta situación que hablamos de variabilidad climática, que a muchos también lo llaman cambio climático, no haya una preocupación sobre este tema. Y si dijéramos, bueno, es que cada cuánto llueve, cada cuánto se inunda la ciudad, pero tenemos siempre el mismo periodo en el que suceden las lluvias intensas y en el mismo lugar se están generando las inundaciones y hay que evacuar gente. Y yo no entiendo cómo funciona esto. Por esa razón yo alzo la voz y sí quisiera que hubiera mayor preocupación al respecto y sobre todo se facilitara este tema en el campo de la arquitectura. Doctora, ¿y su experiencia conforme a impartir estos cursos, los estudiantes tienen buena recepción de esto y preguntan más, están más inquietos con querer saber sobre estos temas? ¿O cuál ha sido su experiencia, doctor? Esta metodología yo la vengo enseñando en mis cursos de diseño de proyectos del último año de la carrera de arquitectura desde el año 2020. Entonces, no viene en el contenido de la materia, pero yo por mi cuenta les facilito toda la teoría y les enseño a aplicar. Tengo una metodología para el análisis y la reducción del riesgo y la determinación del correcto emplazamiento. Y sí, los estudiantes responden muy bien y hablan de que nadie les había explicado ni les habían enseñado a emplazar los espacios de una forma tan preocupada por el entorno y tan atenta a todos estos agentes perturbadores que se manifiestan día a día en nuestro entorno. Doctora, ¿y usted fuera tan amable de poder, pues tal vez en lo mínimo, como explicarnos en qué consiste esa metodología que usted imparte a sus estudiantes? Claro que sí. En general se las voy a explicar, aunque al respecto, en el 2022 publiqué mi libro Emplazamiento e infraestructura del proyecto arquitectónico para la reducción del riesgo hidrometeorológico. Es un libro de libre acceso. A quien le interese, yo con todo gusto lo facilito. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es primero comprender el clima, cuáles son las temporadas climáticas, en qué meses vamos a tener qué eventos, qué fenómenos hidrometeorológicos van a impactar el lugar. Después ya existe cartografía al respecto. Casi todos los países tienen mapas de riesgo porque la ONU ha pugnado por esta cartografía. Diferentes instancias gubernamentales la generan. En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene una cartografía sobre riesgos, tiene un mapa de riesgos nacionales del 2012 al 2016. La última actualización es del 2016. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México
tiene mapas nacionales de vientos. Entonces, también algunas regiones tienen su mapa de riesgos. Y entonces lo que tiene que hacer el arquitecto es consultar esta cartografía que es de libre acceso y comprender junto con las temporadas climáticas y entonces determinar cuáles fenómenos hidrometeorológicos, porque tiene una medida, estos mapas de riesgos, bajo, medio, alto. Entonces, ya cuando un fenómeno dice que se manifiesta en un nivel medio, ya uno tiene que atenderlo como una posible amenaza. Y entonces también a la par que uno comprende las temporadas climáticas y en qué momento podemos tener una amenaza como puede ser en esta región, las lluvias intensas, los ciclones tropicales, entonces después se analiza el terreno, pero no analizar el terreno de esta forma poética que muchos pretenden, que observes el paisaje, no, lee el terreno, su topografía, los escorrimientos naturales, hacia dónde están los canales de agua, porque los tienes que respetar. Y si no los respetas, tienes que crear infraestructura para canalizar el agua. Entonces hay que darle esta lectura crítica al terreno y así determinar el área idónea de emplazamiento, considerando también que puede hacer falta infraestructura. ¿A qué me refiero? Que si no me queda de otra que emplazar los edificios en un sitio donde pudieran existir escurrimientos naturales del terreno, yo puedo implementar una serie de canales o canalizar el agua por una red pluvial a un área de captación. Entonces, esto es lo que hay que enseñar a los estudiantes y deben de aprender los profesionistas para poder, pues, reducir la vulnerabilidad de las edificaciones. Y hay mucho mayor detalle en mi libro que de verdad está a consulta para quien le interese. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya le vamos a solicitar a usted el Claro. enlace que tenga para el libro y compartirlo con la amable audiencia, si usted así nos lo permite. Y nos gustaría también, doctora, que si usted tiene, digamos, alguna experiencia práctica, ha participado en algún proyecto con estas características que usted nos menciona, ha estado o ha apoyado alguna instancia donde se haya practicado lo que usted nos expone. De forma particular, yo lo aplico en el desarrollo del proyecto que realizo aquí en Jalapa, pero lo hago como parte del desarrollo del proyecto, como una etapa más. Pero no es un tema que interese como para que haya una contratación para realizar esta actividad. Se entiende que es algo que debieran de hacer los arquitectos, de hecho, pero vemos que no es así. Vemos que de pronto siempre se inunda el terreno en el mismo lugar, siempre sucede. ¿Y qué es lo que está diciendo allí? Pues que hace falta, si ya está el edificio allí, hace falta crear infraestructura porque allí había escurrimientos naturales del terreno que se obstaculizaron o bloquearon. Entonces, pues realmente no hay una cultura en la población y en los mismos expertos para poder intervenir cuando ya tenemos los efectos y mucho menos para planear. Entonces sí lo hago de modo particular, pero no como una contratación especial. No hay el interés, aunque lamentablemente sí vemos las afectaciones después. Claro, doctora, y lo que usted nos explica es bien importante y determinante también para evitar todos estos desastres. Y creo yo que usted con esta propuesta que nos menciona el día de hoy y nos lo comparte, es aplicable a otros lugares, como por ejemplo aquí en la ciudad de Guatemala. Sí, una propuesta con un fundamento teórico y una metodología y una aplicación práctica en mi libro que es aplicable a cualquier lado. En mayo de 2022 yo realicé una ponencia sobre la importancia de la consideración del riesgo hidrometeorológico para el caso de Guatemala en un congreso de la USAC y demostré cómo aplicar esta metodología. Analicé la normativa y el clima para Guatemala, encontrando que, bueno, ustedes tienen como amenaza, dependiendo de la región, ¿verdad? Lluvias, inundaciones, tormentas tropicales, huracanes, vientos fuertes, granizo, vendavales, heladas, hasta marejadas, tormentas de truenos y sequías. Luego analicé los mapas de riesgo de inundación. Tienen 3 mapas de riesgo que la ONU financió por ser las amenazas más frecuentes. Son inundaciones, sequías y heladas. Y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoyó
esta cartografía y se tienen hasta el año de 2002. Esto quiere decir que hace falta cartografía más reciente, porque los fenómenos no son siempre iguales. Hay una variabilidad climática que la estamos padeciendo ahorita y que muchos dicen es que es cambio climático. Bueno, es que la Tierra no mantiene la atmósfera, el mismo clima permanentemente. Entonces, hasta el 2002, estos eran los eventos recurrentes, las amenazas, y bueno, requiere actualización. Y entonces les mostré cómo a partir de un análisis de la cartografía y una comprensión de las temporadas climáticas de ustedes, se podía determinar el riesgo medio para estos tres eventos y que entonces, después de que ya se tiene determinado que se puede analizar el terreno con todo cuidado, determinar la dirección de escurrimientos, determinar los grados de pendiente que tiene el propio terreno topográficamente y precisar las áreas idóneas de emplazamiento, pero el riesgo se podía determinar muy fácil de esta manera. Entonces, si es una metodología aplicable, requiere lo mismo, simplemente hay que comprender todos los aspectos relacionados con el clima y aprovechar esta cartografía de mapas de riesgos que ya existe en todos los países. Bien, muchas gracias, doctora. Y algo también que surge al escucharla, Guatemala es un país lleno de muchas montañas. ¿Usted cree que esto le afecta o le beneficia en la intensidad de los fenómenos que pues hoy en día vivimos? Claro que sí. No tenemos los mismos agentes perturbadores en la costa que en la montaña. La característica de las temporadas climáticas cambia. Pero bueno, finalmente estos agentes perturbadores han existido siempre en nuestro planeta. Fíjense que es curioso que no se hable de riesgo en el medio natural. No importa cuando no hay seres humanos y edificaciones, no existe el riesgo para otras especies. Y es muy lamentable, ¿eh? Cuando el riesgo es para todas las especies. Y entonces, sí, claro que sí, se tiene que comprender estas diferencias. Por eso la cartografía resulta muy útil, porque ya da una primera aproximación a la comprensión de los fenómenos hidrometeorológicos y después cuando uno analiza las temporadas climáticas, allí viene un análisis que se tiene que hacer triangulando la información y entonces uno comprende muy bien qué fenómenos son los que están representando una amenaza en ese lugar. Tan importante es eso que acaba de mencionar, doctora, porque en realidad sí, solo vemos o creemos que hay riesgo donde hay personas, pero no así, por ejemplo, en selvas, montañas, desiertos, ¿verdad? Que tan importante es el ecosistema y la vida que hay dentro de ese ecosistema. Doctora, para ir finalizando nuestra entrevista del día de hoy, ¿usted qué consejo le proporcionaría a los estudiantes de arquitectura en relación a este tema? Considero que tanto el estudiante como el profesionista deben procurar que los espacios que diseñan sean habitables, pero no solo en el uso del espacio, en su funcionalidad, en su estética, en su belleza. Es necesario también comprender las variables hidrometeorológicas que eventualmente se pueden convertir en amenazas e implicar un riesgo. Deben de aprender a emplazar el proyecto, haciéndolo escasamente vulnerable para garantizar la reducción del riesgo, pero sobre todo para preservar la vida. Porque sí, si bien es cierto, lo material se puede reemplazar, la vida, cualquier tipo de vida de cualquier especie, no. Y es una responsabilidad enorme proyectar los espacios que la gente va a vivir y otras especies. Muy bien, gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy con este tema que yo creo que más que importante es impostergable que se considere dentro de la malla curricular de la disciplina de la arquitectura. Le agradecemos y esperamos que pues pueda estar con nosotros compartiendo otros programas. Será un gusto, claro que sí. Entonces, nos despedimos de la radio escucha en este día y esperamos su audiencia nuevamente en nuestros próximos programas. Muchísimas gracias. Feliz día. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación,
Entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.